¿Alguien alguna vez pensó en preguntar por qué Dios levantó a la antigua nación de Israel, negándole su Espíritu Santo y la salvación eterna, excepto solo a sus profetas? ¿Por qué a los israelitas del Antiguo Testamento se les llamó el pueblo elegido de Dios y todavía se les negó el Espíritu Santo para engendrarlos para la vida eterna? ¿Elegido para qué? ¿Ser la mascota del profesor? ¿Por favores especiales por encima de otras naciones? ¿Era Dios respetuoso de naciones? Para entenderlo, debemos comenzar con Adán y Eva. Es una historia intrigante y nunca antes la había visto redactada de esta manera. La verdadera razón del antiguo Israel es una parte integral del plan maestro supremo de Dios. ¿Y alguna vez se dio cuenta de que la Santa Biblia es el libro de y acerca de esa nación, Israel? Y que la Biblia menciona otras naciones solo si entraron en contacto con Israel? La verdad verdaderamente asombrosa sobre Israel es totalmente ignorada por cualquier religión, por cualquier denominación del cristianismo tradicional o incluso por el judaísmo. Y aquí hay una sorpresa para usted, que tampoco se da cuenta de nadie, incluido el judaísmo. El reino de Israel no era judío. El primer lugar en la Biblia donde se usa la palabra judío es Segunda de Reyes 16:6, donde Israel está en guerra contra los judíos. De hecho, es cierto que la nación de Israel era el pueblo elegido de Dios, pero comprenda esto. No fueron elegidos como la mascota del profesor, ni para recibir favores especiales. Fueron elegidos con un propósito especial preparatorio para el reino de Dios, propósito que por su parte se negaron a cumplir. Es una historia intrigante y tiene un gran significado en el propósito general de Dios para todos los pueblos. Dios se está reproduciendo en y a través del hombre. El propósito final de Dios es impresionante. El potencial trascendente aparentemente increíble del hombre. El establecimiento de la antigua nación de Israel es una parte integral del plan maestro supremo de Dios. Así que ahora, para entender y recordar los antecedentes, retrocedamos un poco brevemente. Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, como especímenes perfectos física y mentalmente. Sin embargo, no eran más que piezas inacabadas de la obra de Dios. El carácter espiritual aún estaba por desarrollarse en ellos y en su descendencia. En esto se requiere que los humanos realicen su propia parte vital. Físicamente, esta pareja perfectamente creada no tenía dolencias crónicas ni tendencias hacia enfermedades o dolencias físicas. Esto lo testifica en parte el hecho de que Adán vivió hasta los 930 años, y durante casi 2000 años la esperanza de vida promedio era cerca de 900 años. Piénselo, el primer hombre creado vivió más de una sexta parte de todo el tiempo desde su creación hasta ahora. Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, pero en el registro solo se nombran 3 hijos. Tenga esto en cuenta. Adán y Eva habían rechazado a Dios como revelador del conocimiento básico. Rechazaron su gobierno. Habían elegido el modo de vida de obtener, el modo de vida egocéntrico de vanidad, codicia, envidia y celos, competencia, que conduce a la lucha, a la violencia, a la destrucción y la rebelión contra la autoridad. Su primer hijo, Caín, se convirtió en asesino y mentiroso. Aunque Jesús llamó a su hermano asesinado Abel el justo, la humanidad que descendía a un rápido índice de natalidad se volvió cada vez más violenta. En realidad, desde la época de Adán hasta Noé, unos 1500 años o más, solo un hombre, Enoc, caminó con Dios. En tiempos de Noé se estaba produciendo una explosión demográfica en la tierra, tal como ocurre nuevamente hoy. Está registrado, y vio el Eterno que la maldad del hombre era grande en la tierra. El pensamiento y los intereses humanos eran solo el mal continuamente.
También la tierra se corrompió delante de Dios y la tierra se llenó de violencia, porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Génesis 6:5 y 11 y 12. Esta corrupción y violencia universales y sin ley estaban infligiendo dolor, sufrimiento, angustia y frustración a una humanidad malvada. Parece que la humanidad nunca se da cuenta de que el camino del obtener, la transgresión de la ley de Dios, inflige un sufrimiento cada vez mayor a sus perpetradores y a otros. Esta corrupción y violencia se habían vuelto tan universales que Dios decidió evitar que la humanidad sufriera más en la creciente miseria y angustia. Dios les quitó sus miserables vidas mediante el diluvio terrestre para ser resucitados en el siguiente segundo de su conciencia en la resurrección del gran trono blanco del libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 12. Serán devueltos a la vida en un tiempo en que Cristo gobierne la tierra en justicia, paz y felicidad. Satanás desaparecerá. Entonces sus mentes se abrirán a la verdad de Dios y se les abrirá la salvación eterna. Pero Dios tenía la intención de preservar la vida humana y, por así decirlo, darle a la humanidad un comienzo nuevo y fresco. Solo un hombre, Noé, fue perfecto en sus generaciones, es decir, su herencia, ascendencia. Es ampliamente evidente que en la época de Noé existían al menos las tres principales cepas raciales en la tierra: la blanca, la amarilla y la negra. Todas las demás en nuestro siglo XX provienen de una crianza interracial. Dios no revela en la Biblia el origen preciso de las diferentes razas. Es evidente que Adán y Eva fueron creados blancos. La nación escogida de Dios, Israel, era blanca. Jesús era blanco. Pero es una conjetura justa que en la madre Eva se crearon ovarios que contenían los genes amarillo y negro, además de blanco, de modo que algunos de los hijos de Adán y Eva eran negros y algunos amarillos, además de algunos blancos. Al menos en la época de Noé, los hombres tomaban mujeres entre todas las que querían. Génesis 6:2. El hecho mismo de la inserción de las palabras que eligieron implica que eligieron esposas que Dios no tenía la intención de que se casaran. Había todo tipo de maldad y violencia en ese momento. Jesús, unos 2000 años después, dijo: mirando este tiempo de finales del siglo XX, justo antes de su venida para establecer el reino de Dios y restaurar el gobierno de Dios, que las condiciones serían como en los días de Noé. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Mateo 24:38. ¿De qué manera el comer, beber y casarse tenían que ver con los males extremos que causaron que Dios borrara las vidas de todos los habitantes de la tierra, excepto los 8 de la familia de Noé? Comer alimentos sanos y beber agua pura es necesario para sustentar la vida y es bueno. Dios mismo estableció la institución del matrimonio y lo hizo santo matrimonio. Pero había algo contrario al camino de Dios en la manera en que comían, bebían y se casaban en los tiempos de Noé. Como hoy, comer y beber evidentemente se había convertido en una costumbre del tipo de juergas enumeradas como obras de la carne en Gálatas 5, 19, 21 y 1 de Pedro 4, 3. En el último pasaje, Pedro habla de cuando andábamos en libertinaje, anarquía y crimen, concupiscencia, violaciones del 10º mandamiento, borracheras, orgías e idolatrías abominables. El versículo 4 los denomina inundación de disipación. Ahora, Jesús bebía vino, pero con la debida moderación. Con frecuencia he asistido a banquetes en los que estaban presentes miembros de la realeza y altos cargos del gobierno, en los que solo se servía comida apropiada y un mínimo de vino, y todos estaban completamente sobrios, discutiendo cuestiones vitales para el bien general. Al igual que el matrimonio, nada de esto es malo, con moderación. Dios enseña moderación y templanza, no embriaguez, disturbios, borracheras, sin sentido como lo hacen algunos hoy en la víspera de Año Nuevo. El matrimonio no es malo en sí mismo,
Sin embargo, según Jesús, una de las cosas malas y equivocadas en los días de Noé era casarse y darse en casamiento. Génesis 6:2 revela cómo y por qué. Se casaban con esposas de todas las que elegían. Estaban eligiendo a las esposas equivocadas. ¿Cómo? Dios no había previsto ningún mestizaje en la reproducción humana. El único hombre que Dios eligió para preservar viva a la raza humana fue perfecto en sus generaciones. Toda su ascendencia hasta Noé era de una misma línea, e indudablemente resultó ser blanca. No es que el blanco sea superior en ningún sentido. Si usted es un criador de ganado y planea inscribir sus animales premiados en una exposición de ganado, tal vez en una feria estatal, se asegurará de inscribir solo animales de pura sangre o color pedigrí. La mezcla de razas tiende a la degeneración. Dios originalmente estableció los límites de las fronteras nacionales, con la intención de que las naciones estuvieran separadas y evitaran el matrimonio interracial. Note, cuando el Altísimo dividió su herencia entre las naciones, hablando de tierras o límites geográficos, cuando nótese, separó a los hijos de Adán, puso los límites de los pueblos, Deuteronomio 32:8. Pero la gente quería casarse entre sí hasta que hubiera solo una raza. Ese deseo parece inherente a la naturaleza humana hoy. Noé era de un linaje perfecto en sus generaciones. Su esposa y sus 3 hijos eran de la misma línea blanca pura, pero Jafet evidentemente se había casado con una mujer amarilla y Cam con una negra. Poco después del diluvio, la pequeña población del mundo hablaba un solo idioma y se reunió para construir la Torre de Babel. Su propósito, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. Pero Dios dijo, el pueblo es uno y todos tienen una misma lengua y esto es lo que comienzan a hacer. Ahora, nada de lo que se proponen hacer les será impedido. Versículo 6. Esto expresa cuán grande hizo Dios la mente del hombre. Pero, así como Dios creó variedades en muchas especies de flores y de animales, por ejemplo, muchas variedades y colores de rosas, para mayor belleza, así Dios creó las 3 razas y colores de la piel humana. Dios tenía la intención de prevenir los matrimonios mixtos, pero el hombre siempre ha querido violar las leyes, intenciones y caminos de Dios. Entonces Dios obligó a la dispersión mezclando sus idiomas, y el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra y cesaron de edificar la ciudad. Versículo 8. Hoy en día, el idioma inglés se está convirtiendo rápidamente en el principal idioma internacional. Los hombres están contrayendo matrimonios mixtos y empezando a volver a hablar un idioma mundial. Sem, el hijo de Noé, que se había casado con una mujer blanca, pudo haber continuado durante algún tiempo en el conocimiento y tal vez en la adoración de Dios. Pero no hay registro de ningún caminar con Dios hasta Abraham, a quien Dios llamó especialmente para tener una función preparatoria para el reino de Dios. Pero la cepa blanca pura probablemente se conservó hasta Abraham. Abraham, como fue llamado originalmente, no buscaba a Dios, pero Dios llamó a Abraham a dejar la tierra de su padre y sus parientes e ir a una tierra que Dios le mostraría, la tierra prometida de Palestina. Sin protestar ni hacer preguntas, Abraham obedeció y se fue. Y por su obediencia y fe en Dios, Abraham se convirtió en el padre de los fieles. A él Dios le hizo las promesas tanto de la primogenitura nacional de Israel como de la promesa del cetro de la salvación eterna que vendría por medio de Jesucristo. 430 años después de Abraham, Dios levantó a su nación Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre Dios cambió a Israel, para sacar a este pueblo de la esclavitud egipcia y llevarlos a la tierra prometida. Dios llamó a Moisés. Moisés no estaba buscando a Dios, pero Dios había hecho que Moisés fuera entrenado especialmente para esta comisión al criarlo como príncipe en el palacio del faraón egipcio. Así que ahora llegamos nuevamente a la pregunta:
¿Por qué Dios levantó a esta nación hebrea especial como el pueblo elegido? ¿Por qué cuando Dios nunca les hizo accesible su Espíritu Santo? Un punto a tener en cuenta aquí. Lo más probable es que estas personas fueron creadas todas o casi todas de la cepa de color blanco, sin cambios desde su creación. Después de que Jacob, sus hijos y sus familias llegaron a Egipto a instancias de José, fueron mantenidos en el lugar de Gosén, geográficamente separados de los egipcios, casándose entre ellos. En este sentido, volvamos momentáneamente a Abraham. Impidió que su hijo Isaac se casara con las cananeas negras, que entonces estaban en Palestina. Envió a su siervo principal, a su propia familia y a su raza para encontrar una esposa para Isaac. Abraham dijo: «No tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito». Génesis 24:3. La siguiente generación, Jacob se casó con Lea y Raquel, hijas de Labán, sobrino de Abraham, que vivía en la tierra de Harán, hermano de Abraham. Toda la comunidad de Harán, donde vivía Labán, era de la misma ascendencia familiar que Abraham. Jacob tuvo 6 hijos con Lea, 2 con Raquel, del mismo linaje racial original, y 2 de cada una de las siervas de Raquel y Lea, 12 en total. Incluso las doncellas de Lea y Raquel probablemente eran de origen hebreo puro, pero Dios lo preparó especialmente desde su nacimiento y llamó a Moisés con Aarón, su hermano, como su portavoz. Moisés tartamudeaba. En las plagas que Dios causó contra Egipto, Dios estaba poniendo a los dioses y objetos de adoración egipcios en su contra para mostrarles que no eran dioses. Incluso las plagas fueron enviadas por amor a los egipcios. La plaga final ocurrió en la víspera del día 14 del mes sagrado, a partir de la primavera. Los israelitas salieron de Egipto durante la noche del día 15. Llegaron al Mar Rojo, pero el faraón había cambiado de opinión y con su ejército los persiguió. Los hijos de Israel habían llegado al Mar Rojo y allí estaban detenidos como muertos. No había ningún puente. Estaba demasiado lejos para nadar con sus mujeres y niños. Detrás de ellos, el ejército del faraón los perseguía de cerca. No podían hacer nada. Fueron detenidos. En ese momento, tuvieron que confiar en Dios. En Egipto, Dios había provocado su liberación de la esclavitud mediante una serie de plagas sobrenaturales. Ahora Dios hizo que las aguas del Mar Rojo formaran un muro a cada lado, con un camino ancho en el fondo seco del mar en el medio. Los israelitas siguieron adelante. Al otro lado miraron y vieron al faraón y su ejército entrando por el camino del fondo del mar. Cuando todos estuvieron dentro del paso del malecón, Dios permitió que las aguas regresaran ahogando al ejército egipcio con su faraón. A su debido tiempo, los israelitas levantaron tiendas al pie del monte Sinaí. Dios no los hizo su nación bajo su gobierno teocrático sin su consentimiento. A través de Moisés, Dios les hizo su propuesta. Si obedecieran sus leyes de su gobierno, Él los prosperaría y los convertiría en la nación más rica y poderosa de la tierra. Sin embargo, todas las promesas de Dios fueron de naturaleza nacional y material, no de salvación espiritual. Ellos estaban de acuerdo. Así llegaron a ser la nación escogida de Dios. Pero, ¿por qué? Esto lo sabemos. El propósito de Dios para ellos tenía una relación definida con la preparación para el reino de Dios definitivo, cuando el gobierno de Dios sería restablecido sobre toda la tierra y la salvación espiritual sería ofrecida a todos. Sin duda, una de las razones fue preservar la línea racial original, pero hubo muchas más. Las naciones habían desarrollado conocimientos. La humanidad quedó limitada, después de la rebelión de Adán, a la adquisición de conocimientos físicos y materiales. Pero al igual que los hombres educados y los científicos de hoy decían,
danos suficiente conocimiento y resolveremos todos los problemas y erradicaremos todas las enfermedades y todos los males. Crearemos la utopía. Hasta ese momento, a la humanidad se le había negado el conocimiento espiritual. Dios ahora decidió darles conocimiento de su ley, su tipo de gobierno, su forma de vida. Él iba a demostrarle al mundo que sin su Espíritu Santo sus mentes eran incapaces de recibir y utilizar tal conocimiento de las cosas de Dios. Les iba a demostrar que la mente del hombre, con su único espíritu y sin la adición del Espíritu Santo de Dios, no podía tener discernimiento espiritual, no podía resolver los problemas humanos, no podía curar los males que acosaban a la humanidad. La nación de Israel sería su conejillo de indias para demostrar ese hecho. Dios había elegido una nación de cepa original casi perfecta en sus generaciones, su ascendencia. También tenían la calidad de herencia de Abraham, Isaac y Jacob, Israel. Entonces Dios hizo un pacto con ellos, haciéndolos su nación. También representaba un pacto de matrimonio en el que Israel, la esposa, prometía obediencia a su marido, Dios. Era el tipo físico del nuevo pacto que aún estaba por venir. ¿Y qué demostró? Se trataba de un pueblo de línea racial casi clara y de la herencia superior de Abraham, Isaac e Israel. Dos requisitos hacen que un ser humano sea lo que sea en la vida: la herencia y el medio ambiente. La herencia se ha heredado por nacimiento en las áreas de inteligencia y carácter de los padres. El entorno incluye todas las influencias externas y características autodeterminadas, ya sean buenas o malas. La herencia, si es buena y de alta calidad, puede comenzar con una gran ventaja, pero un ambiente y una automotivación malos pueden convertirlo en un fracaso en la vida o en una naturaleza malvada. Pero Dios comenzó su nación escogida, Israel, con todas las ventajas naturales de una herencia superior. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios preparó y levantó esta nación de Israel? ¿Por qué Dios creó a la humanidad en primer lugar? Dios se está reproduciendo a sí mismo para crear en la humanidad el carácter perfecto, justo y santo de Dios, y eso a su vez para restaurar su gobierno sobre toda la tierra, para en última instancia crear miles de millones de seres divinos para terminar la creación del vasto universo inacabado, y crear aún más lo que Dios aún no ha decidido revelarnos. Todo lo que Dios ha hecho desde la creación de los primeros humanos a su imagen y semejanza ha sido otro paso progresivo en ese propósito supremo general. El propósito inmediato hasta ahora en la historia de la humanidad es prepararse para el reino de Dios, que restaurará el gobierno de Dios en toda la tierra. El reino de Dios es la familia de Dios realmente engendrada y nacida, que en realidad aparecerá por primera vez mediante una resurrección y una transformación instantánea en la segunda venida de Cristo. Y por hijos engendrados y nacidos de Dios, enfáticamente no me refiero a aquellos engañados por la actual enseñanza del nacido de nuevo, que cualquiera que recibe a Cristo ya en esta vida humana presente nació de nuevo. Ese es el engaño supremo mediante el cual Satanás, el diablo, ha engañado a aquellos, los muchos en el llamado cristianismo, que han aceptado una conversión falsa. Puede que tengan buenas intenciones, pero aún así engañados. Y por supuesto, una persona engañada no sabe que está engañada. Puede que sea totalmente sincero. Pero ahora piense, ¿cómo desempeña un papel la nación de Israel del Antiguo Testamento en la preparación progresiva para el reino de Dios? Primero, Abraham era un hombre con habilidades de calificación muy sobresalientes. Sin duda él, con sus hijos Isaac e Israel, ocupará en la resurrección y el reino de Dios una posición próxima bajo Cristo mismo. El reino de Dios será un reino espiritual que incluirá tanto a la iglesia como al Estado en todo el mundo. Estos, como equipo, probablemente serán los siguientes en la línea de autoridad bajo Cristo y sobre la iglesia y el Estado.
De la nación de Israel, Moisés, a quien Dios levantó como su líder y legislador, aunque Dios el Padre es el legislador real original, con toda probabilidad estará bajo el equipo de Abraham, Isaac, Jacob, pero estará a la cabeza de los gobiernos nacionales del mundo durante el próximo milenio. Y probablemente Josué, quien sucedió a Moisés, será su asistente en ese oficio de los gobiernos nacionales de todo el mundo. ¿Qué pasará con la nación de Israel en su conjunto? Ellos, a pesar de su herencia favorable, no lograron calificar en absoluto. Cuando Dios les presentó la propuesta de su formación como su nación, ellos respondieron: todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Éxodo 19:8. Pero ellos rompieron su palabra y se rebelaron. Estaban en una relación de marido y mujer con Dios, pero Dios dijo de ellos: ciertamente, como la esposa se aparta de su marido, así habéis sido desleales conmigo, oh casa de Israel. Jeremías 3:20. Pero, sin embargo, el antiguo pacto con Israel en el Sinaí fue un tipo y precursor del nuevo pacto que se haría con la iglesia del Nuevo Testamento, que es el Israel y Judá espiritual. Jeremías 31:31, Hebreos 8:6 y 10. Sin embargo, unos pocos en el Israel del Antiguo Testamento obedecieron a Dios y al convertirse en profetas de Dios llegaron a ser parte del fundamento mismo de la iglesia de Dios del Nuevo Testamento. La iglesia está construida sobre el fundamento sólido de los profetas, Antiguo Testamento, y los apóstoles, Nuevo Testamento, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo, Efesios 2:20. Entre ellos, Elías probablemente será cabeza bajo Cristo y Abraham, Isaac e Israel de la iglesia a nivel mundial en el reino de Dios, con Juan el Bautista bajo Elías. Hay indicios de que el profeta Daniel será cabeza de todas las naciones gentiles y bajo Moisés y Cristo. Pero, ¿de qué manera la antigua nación de Israel desempeñó un papel en la preparación para el reino de Dios? Ya he mencionado cómo los intelectuales y eruditos de este mundo sienten que, con suficiente conocimiento, el hombre carnal humano podría resolver todos los problemas. Israel y Judá demuestran mediante cientos de años de experiencia humana que lo mejor de la humanidad, sin el Espíritu Santo de Dios, no puede resolver los problemas y males humanos. Durante los últimos 15 años he hablado con muchos jefes de gobierno de Europa, Asia, África y América del Sur. En China creo que los jefes de gobierno comunistas creen que el comunismo, una vez que obtenga el control de la tierra, resolverá todos los problemas y males. Pero muchos reyes, emperadores, presidentes y primeros ministros con los que he conversado en privado ahora se dan cuenta de que los problemas están más allá de la capacidad humana para resolverlos. Los problemas y males son de naturaleza espiritual, y una mente carnal sin el Espíritu Santo de Dios no puede enfrentarse a los males espirituales. Las muchas décadas y siglos del antiguo Israel lo demostraron. Los eruditos piensan que no necesitan el Espíritu Santo de Dios, pero hasta Israel, Dios ocultó a la humanidad el conocimiento de las formas correctas de gobierno. Pero a Israel Dios le dio sus estatutos y juicios, así como su ley espiritual. Pero estas leyes perfectas, sin el Espíritu Santo de Dios, no resolvieron los problemas. Dios podría decir: yo soy Dios, créame. Pero Dios dio prueba a través de Israel de que sin el Espíritu Santo el hombre no puede hacerlo. Incluso tenían a Dios a quien apelar, pero no tenían su Espíritu dentro. Solo sus profetas tenían el Espíritu Santo. Esa lección probó que Dios les ha dado a aquellos en su iglesia su Espíritu Santo.